Bueno, buenos días oficialmente. En el día de hoy vamos a seguir, digamos, introduciéndonos en la macro, ¿está bien? Que particularmente es un tema que a mí me gusta mucho más que la micro. Eh, y hoy vamos a empezar a mirar, digamos, ahí el título que es bastante ampuloso, dice, vamos a hacer una introducción a la economía keynesiana y vamos a ver un concepto de equilibrio y desempleo, vamos a ver cómo juega esto en la idea de Keynes, ¿no? Keynes es un autor muy importante, digamos, de la economía, un autor que escribió en el siglo pasado, en la década del 30, en el contexto, y esto hay que entender cuando uno habla de economía keynesiana, ¿no? Porque no siempre tiene ese contexto la economía, en donde venía de la Gran Depresión, ¿no? La teoría general, que es el libro, digamos, más conocido de Keynes, está escrito como una respuesta de la economía a cómo solucionar un problema que venía de la Gran Depresión. Fue escrito en el 36 y digamos, como una cuestión posterior a lo que Keynes, que era un pensador muy influyente y que era un político muy influyente, y también hay que mirarlo desde ahí, digamos, Keynes era un político británico, digamos, no por ahí en un parlamento, pero sí en toda la cuestión, digamos, del manejo de la economía, digamos, de Inglaterra en ese momento, y después a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se estructuró el sistema monetario mundial, que Keynes tuvo mucha influencia. Entonces, siempre hay que mirar, digamos, cuando uno habla de economía keynesiana, el contexto donde lo escribió y pensar si, digamos, lo que está ocurriendo en el país o en el mundo en ese momento es parecido o no a lo que el problema que trataba de resolver Keynes en su programa de gobierno que planteaba en la teoría general. Como les dije hace un ratito, lo que vamos a hacer es ir presentando el modelo por agregación. ¿Está bien? El modelo que vamos a terminar viendo es un modelo que va a tener una economía, digamos, completa, ¿no? Donde va a haber sector público, donde va a haber sector externo, es decir, que no va a ser una economía cerrada sino abierta. Vamos a tener sector público que obviamente influencia algunas cuestiones, digamos, de la economía cotidiana. Y hoy nos vamos a centrar en una economía, digamos, y por eso lo planteo antes, en donde únicamente va a existir el sector privado. ¿Está bien? Entonces más de uno va a estar pensando, bueno, pero en la economía no existe el sector privado nada más. ¿Sí? Y nos relacionamos con el mundo, entonces tiene que haber exportaciones e importaciones, y nos relacionamos con el mundo en términos financieros, entonces tendrá que haber algún tema sobre el tipo de cambio, y nos relacionamos, y existe el Estado que influencia poniendo impuestos y dando transferencias y haciendo obra pública, y un montón de cuestiones más que las vamos a ir agregando en las clases sucesivas. Entonces, para evitar que esté la pregunta después, lo aclaramos antes, hoy lo que vamos a tratar de mirar, ¿está bien?, es en forma exclusiva cómo funciona una economía, y vamos a hacer una abstracción muy importante donde únicamente existe el sector privado en la economía. ¿Ok? Antes de pasar al modelo, que después en práctica lo van digamos, a por lo menos, digamos, practicar más en sentido, digamos, de las cuestiones, digamos, formales de la matemática y formales de los gráficos, vamos a mirar algunas cuestiones previas. Lo primero que vamos a ver, o lo primero que yo quiero plantear, en base un poquito a lo que recién decíamos de la conceptualización de qué es lo que estaba pensando Keynes al momento, digamos, digamos, de estructurar digamos, su forma de ver la economía. Y por ahí, por una notita al pie, digamos, el modelo que nosotros vamos a ver es un modelo de corte keynesiano, no es exactamente lo que planteó Keynes, ¿está bien? Keynes, de hecho, en la teoría general no plantea un modelo, ¿está bien? Después, las palabras de Keynes, otros economistas las llevaron
a los modelos, el más tradicional es el que vamos a ver ahora. Entonces, pero primero vamos a tratar de ver cuáles son los puntos donde Keynes no coincidía con el pensamiento de la época. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar para ver cómo en la escuela neoclásica se determinaba el ingreso agregado de la economía. ¿Está bien? ¿Cómo hacíamos a decir, bueno, este es el punto que está la economía en este momento de producción o de producto? Entonces, los clásicos pensaban más o menos así. No, vamos a hacerlo obviamente muy resumidamente, pero vamos a ver cómo pensaban. Ellos decían, bueno, hay un conjunto de productores que toman decisiones de producir y de invertir, ¿está bien? Vamos a dejar un poquito la inversión de lado y van a decir, bueno, y eso va a generar un conjunto de productos en la economía. Para producir esa cantidad de bienes y servicios van a tener que contratar mano de obra, capital, rentas y capacidad empresarial, como veíamos tradicionalmente, ¿está bien? Como vimos en la unidad 1. Y eso va a generar el poder adquisitivo para generar, va a generar la renta. Esa renta, de esa decisión que tomaron estos productores, va a generar el poder adquisitivo para producir el gasto o la demanda global de esa economía. Y ese gasto global va a permitirle a los productores volver el ciclo de tomar la decisión. ¿Está bien? Entonces, la secuencia con que la economía, hasta, digamos, la discusión con Keynes, pensaba que se generaba ese ingreso, venía de la oferta a la renta, de la renta a la demanda. ¿Está bien? Y lo que planteaban, digamos, esos autores era de que no había ningún tipo de filtraciones, es que la gente gastaba todo lo que tenía y por ende, digamos, ese círculo era un círculo virtuoso, ¿está bien? Que claramente, digamos, no tenía interrupciones. Obviamente, digamos, esto muchas veces con la realidad no se compatibilizaba porque cada 2 por 3 había grandes cracks en la economía. El que estudió Keynes fue el del 30, pero en el 90 hubo otro, en 1890 estoy hablando, en 1975 hubo otro, y hay para atrás un montón de crack, digamos, económicos, digamos que bueno, que en ese momento no se los pensaba de esta forma. Lo que plantea Keynes, la primera diferencia grande que tiene con los economistas clásicos o con la economía neoclásica, es que lo que dice es que en realidad primero aparece el gasto, ¿está bien? La secuencia arranca en la demanda. Y que de acuerdo a la demanda que hay, los productores deciden qué van a producir, digamos, deciden el nivel de producción de esa economía. ¿Está bien? Y que el nivel de producción de la economía, digamos, va a determinar una cantidad de bienes y servicios en la economía, una cantidad de bienes de inversión de la economía, y que eso, a través del pago, digamos, de los factores productivos, va a generar el ingreso, ¿está bien? Y eso después va a retroalimentarse con la demanda. Pero el primer hecho fundamental de que Keynes se diferencia, digamos, de los clásicos es en esta concepción de cómo es el juego, digamos, al momento de la secuencia de generar el ingreso en la economía. Para los clásicos o para los neoclásicos, la economía es una economía de oferta, donde la decisión de cuánto va a haber de ingreso en la economía está determinada por los productores, y de esa decisión de producción es que empieza esta rueda. Y para Keynes decía, no, bueno, si no hay demanda no hay producción, por lo cual primero tiene que haber demanda y esa demanda va a generar, digamos, los incentivos necesarios para la producción. Y entonces lo vamos a llamar, que se llama economía de demanda. ¿Está bien? Entonces ustedes cuando escuchen por ahí, estamos hablando de economía de oferta o economía de demanda, lo que estamos pensando es cómo es este círculo virtuoso, ¿está bien? Que después vamos a ver de que tiene algunos problemas más, en donde, digamos, en algunos casos las primeras decisiones las toman los productores, entonces la decisión correcta de política económica sería, vamos a favorecer aquellos factores que van a mejorar las decisiones empresarias, vamos a bajar impuestos, vamos a hacer que haya
más libertad en el mercado, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de que haya poquita intervención del Estado, porque eso va a favorecer la dinámica económica. Y cuando hablamos de economía de demanda, que es una economía más keynesiana, lo que estamos diciendo es, ojo, no, sin demanda no puede haber producción, y esa necesidad de demanda implica que nosotros tenemos que incentivar de alguna forma que pueda haber más demanda para que los productores puedan tener decisiones de inversión más correctas. ¿Está bien? O que estén más compatibles con las, digamos, posiciones, digamos, de ingreso que quiera tener la sociedad en algún determinado momento. Yo no me voy a poner a discutir acá quién tiene razón, ¿está bien? Digamos, no es la idea del curso, digamos, los que estudian economía o en algunas cuestiones van a estudiarlo más adelante, y en los que estudien otras materias también más adelante en el curso de la carrera van a tener más de estas discusiones, pero quería por lo menos plantear, digamos, que la idea nuestra que vamos a estar mirando es que vamos a estar haciendo una economía que viene desde la demanda, y entonces eso tiene ciertas consecuencias a nivel de la política. Entonces, eso que estaba ahí lo podemos rápidamente recordar en el modelo de flujo circular, ¿no? Porque fíjense de que acá nosotros decíamos, y podíamos hacer las dos cuestiones, decíamos, bueno, si arrancamos como Keynes, las familias generaban demanda, venían al mercado de bienes, generaban esa demanda aquí, eso hacía que las empresas pongan la oferta, pero las empresas a su vez, en el mercado de factores, tomaban los factores productivos de las familias y se les devolvían el ingreso y hacíamos esta rueda. Ahora, en realidad, digamos, nosotros cuando hicimos ese modelo le dijimos, bueno, este modelo tiene un montón de supuestos que hacen, digamos, que sirva para explicar lo que queríamos explicar, pero que si lo tratamos de insertar en una economía real, digamos, empieza, digamos, como a fallar, digamos, porque, por ejemplo, decíamos que no existía el sector público, y el sector público claramente existe en la economía, y podemos estar más a favor o más en contra, pero no podemos negarlo, digamos. Hay un sector de la economía que es importante, por más chico que sea el sector público en la actualidad, es decir, en los países donde decimos que tienden a tener un sector público chico, igual tiene una gran influencia en la economía, por lo cual lo tenemos de alguna forma meter en el circuito económico. Y dijimos que no existía el sector financiero. No, me puse financiera, perdón. El sector financiero. Y el sector financiero, digamos que son los bancos, para decirlo mal y pronto, ¿no? Es algo más amplio el sector financiero, pero vamos a hablar de bancos en general. Lo que va a permitir, ahora lo vamos a ver con más precisión, es poder canalizar el ahorro de las familias a las empresas. ¿Está bien? Entonces vamos a levantar el supuesto de que las familias no ahorraban, y vamos a tener que levantar el supuesto de que las empresas no invertían. Entonces, con todo eso, vamos a empezar a hacer un modelo más realista. En la clase de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en que vamos a incorporar el sector financiero, ¿está bien? Vamos a incorporar los bancos a esta economía. Es decir, que esto todavía no lo vamos a levantar. Vamos a levantar este supuesto. Vamos a decir, bueno, existe el sector financiero en la economía y va a traer como consecuencia dos cuestiones: que las familias van a ahorrar y que ese ahorro se va a canalizar a través de los bancos a las empresas por medio de la inversión. ¿Está bien? Esta es la idea de lo primero que vamos a levantar en este modelo de flujo circular. ¿Cómo se ve esto? Bueno, vuelvo a repetir. Va a haber el sector financiero, recuerden que son los bancos ahí puesto en el medio, y ese sector financiero va a absorber el ahorro de las familias. ¿Está bien? Que ahorran por diferentes motivos, ¿no? Digamos, uno puede encontrar muchos motivos para ahorrar. Ahora en la primera que siga lo vamos a hablar un poquito mejor, pero quedémonos con que el ahorro de las familias va al sector financiero, y el sector financiero hace como que junta todo ese ahorro de cada una de las familias que hay en la economía, y entonces tiene un potencial, digamos, fuerte de dinero dentro de los bancos, y con eso le da préstamos a las empresas que lo pueden canalizar a través de dos cosas. Digamos, de generar la compra de bienes de capital para tener más capital en la economía y poder crecer, digamos. ¿Se acuerdan que uno de los motivos del crecimiento era que aumente el nivel de capital de la economía? Entonces,
va a permitir procesos de crecimiento, y también, asociado a estos procesos de crecimiento, las empresas van a necesitar más capital de trabajo, y los préstamos también sirven para, digamos, viabilizar la posibilidad de tener más capital de trabajo. Entonces, a través de eso, este flujo circular deja de ser tan circular, porque está esta filtración que sale de las familias y va al sector privado, va al sector financiero, y del sector financiero va a las empresas, ¿está bien? Pero fíjense de que en definitiva no sale del esquema, ¿está bien? Fíjense de que este ahorro que está aquí, ¿está bien? Pasa al sector, voy a cambiar el puntero para que se vea lo que estoy diciendo. Este ahorro que está aquí, que las familias recibían 100 por el pago de su factor productivo, bueno, ahora van a demandar solamente por 90 y van a ahorrar 10. Bueno, esos 10 que ahorran vienen al sector financiero, y ese sector financiero, juntando 10 de muchísimas familias, le puede dar un préstamo de 1000 a las empresas para que compren una máquina nueva. Pero fíjense que la plata entró por el ahorro del sector financiero y terminó en la empresa, por lo cual no salió del circuito. Ahora vamos a ver de que Keynes tampoco pensaba tan así, ¿está bien? Pero en principio quedémonos con eso, ¿está bien? De que ese ahorro va al sector financiero, sí que del sector financiero pasa a las empresas, y de esa forma, digamos, lo que nos posibilita es que, primero, es más realista el modelo, porque es algo que pasa normalmente en la economía, pero segundo, digamos, no lo vamos a ver en este curso, pero en los que hagan curso más avanzado, esa situación va a permitir de que haya procesos de crecimiento en la economía a través de la inversión. ¿Está bien? Que va a aumentar el capital de la economía, y con ello va a aumentar, digamos, la posibilidad de producción de bienes y servicios de esa comunidad. ¿Está bien? Entonces, ya dijimos, bueno, vamos a meter al sector privado, perdón, vamos a levantar ese supuesto tan fuerte que tenía el modelo de flujo circular, que era el sector, que era la no existencia del sector financiero y una no posibilidad ni de ahorro de las familias ni de inversión de las empresas. Pero previo a meternos bien en la economía keynesiana, vamos a tratar de ver una noción de equilibrio de la economía. ¿Está bien? ¿Cuál podría ser la noción de equilibrio de la economía en este caso? ¿Está bien? Bueno, yo voy a tomar la que está en el dossier para que ustedes la puedan leer después. ¿Está bien? Como todo en economía, digamos, hay grande y variado. ¿Está bien? No van a modificar mucho lo que vamos a decir, cualquier noción que encuentren en otro libro. Esta es una noción de Roger Miller, de un libro que se llama Macroeconomía, ¿está bien? Moderna, que es del 86. Y más o menos, yo se la voy a leer para no tener, para que no les quede diferente, pero dice que la demanda total de todos los bienes y servicios normalmente puede ser que no sea igual a la oferta total de todos los bienes y servicios. Por lo cual las fuerzas del mercado van a operar para que tanto las ofertas como las demandas totales se equilibren, ¿sí? Y ese proceso, en el proceso de que se equilibren las ofertas y las demandas totales de la economía, el producto y el ingreso pueden aumentar o pueden disminuir. 3, 4 cosas de esta definición. Primero, cuando hablamos de demandas totales, en principio lo vamos a tomar como un sinónimo de demanda global y como un sinónimo de demanda agregada. ¿Está bien? Los que hagan cursos un poquito más superiores, algunas veces le vamos a diferenciar entre esas cosas, pero para esta materia en particular es lo mismo. Demanda agregada, demanda total o demanda global, ¿sí? Cualquier cosa que utilicemos, porque después por ahí uso demanda agregada yo y por ahí uso demanda global, estamos hablando del mismo concepto. ¿Y qué es la demanda global y la demanda total? Que sería la segunda parte que tendrían que saber. Bueno, es la suma de las agregaciones de todas las demandas de todos los bienes y servicios que hay en la economía. Eso sería la demanda global o total. Y la oferta es la suma de todas las bienes y servicios que hay en una economía. ¿Sí? Y que
¿Dónde van a interactuar? ¿En esa economía total? No, van a interactuar en cada mercado específico que hay, ¿no? Si está el mercado de la papa, digamos, habrá una demanda de papa y una oferta de papa y ahí se pondrán de acuerdo cuál será el punto de equilibrio de la papa, ¿no? Pero nosotros vamos a mirar el conjunto, con la idea, como dijimos en la clase pasada, de que a veces cuando miramos los agregados económicos no funcionan exactamente igual, ¿sí?, que los agregados, digamos, perdón, los agregados, que las demandas específicas de un mercado puntual como puede ser el de la papa. Ahora, lo que sí va a pasar en ese contexto de que todos esos mercados van a tener demandas excedentes o fuentes excedentes a la vez, es que esos procesos para llegar a los equilibrios van a terminar impactando en el ingreso nacional, digamos, ¿no? En el ingreso que van a tener las personas al momento, digamos, de poder después determinar cuál es su ingreso disponible, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa, y ese es el proceso que queremos analizar. Y el otro nota al pie que me parece importante plantear es que, después por ahí lo voy a explicar un poquito mejor, es que producto e ingreso dentro del modelo que vamos a ver, ¿sí?, van a ser equivalentes, ¿sí? No van a ser iguales porque no son iguales conceptualmente, ¿no? Pero lo vamos a considerar cosas equivalentes. Nosotros vamos a ver de que no vamos nunca a poner producto y siempre vamos a poner ingreso, ¿está bien? Y a los efectos de esta parte de la materia los vamos a considerar como dos cosas que son equivalentes. Esperen que quiero ver qué pusieron en el chat. Repito lo de la demanda, la demanda agregada es la suma de todas las demandas individuales de la población. ¿Está bien? Cada persona en la población demanda determinados bienes y servicios. ¿Está bien? Papas, televisores, servicios de transporte, lo que vos quieras. Bueno, la demanda total de la economía es la suma de todo eso. Bueno, avancemos. Esperen si me deja la máquina. ¿Qué es lo que planteó Keynes y qué es lo que se llamó la revolución keynesiana? Bueno, el primer tema de Keynes es que planteó de que los mercados no siempre están en equilibrio, o pueden estar en equilibrio, en realidad planteó, en un equilibrio estable, pero con situaciones de desempleo de recursos. ¿Está bien? Lo que estaba mirando Keynes en realidad que había desempleo del factor trabajo, ¿no? Había mucho desempleo. En la década del 30, lo que ocurrió a nivel mundial, y particularmente en Estados Unidos, que es, digamos, que era el centro de la economía como es ahora, es que el desempleo se disparó a niveles, digamos, muy altos. ¿Está bien? Llegó a estar arriba del 40%, creo, en Estados Unidos en algún momento. ¿Está bien? Y que eso era estable, digamos, de que no, digamos, la economía estaba en un punto y estaba cómoda la economía ahí. Lo que estaban incómodos, lo que estaban desempleados. Entonces, que eso había que de alguna forma estudiarlo y buscarle una solución, porque justamente, digamos, que esté cómoda la economía y que le esté incómoda el sujeto que estudia la economía, que es el ser humano, era medio raro. ¿Está bien? Entonces había que buscarle la vuelta para encontrar una solución creativa de cómo salir de esa situación. ¿Está bien? Este es el primer punto que plantea Keynes, en diferencia del sistema neoclásico, que el sistema neoclásico presupone de que siempre hay pleno empleo en la economía. ¿Está bien? Que no hay situaciones de desempleo. El segundo punto es que ese desempleo se veía reflejado justamente en que la demanda estaba por debajo del nivel que debería estar. ¿Está bien? Y que esa demanda agregada insuficiente implicaba de que las decisiones de los empresarios eran producir menos. Y eso era un círculo, en vez de virtuoso, ruinoso, que hacía que haya más desempleo. ¿Está bien? Y entonces que la solución venía por atacar esa insuficiencia de demanda agregada. ¿A través de qué? A través de, yo voy a decir una de las tantas frases célebres de Keynes que por ahí no la digo tal cual como él la dijo, pero vamos a buscar el espíritu, de que la idea era que a través del Estado se diera el empleo o en realidad la inversión que estaba faltando, y que si era necesario había que poner una persona a cavar un pozo, aunque no fuera necesaria, y al otro día poner otra persona a taparlo, de forma tal de que cuando la gente cobrara el cheque del Estado,
pudiera consumir y esa demanda agregada aumentara, de forma tal que los empresarios pudieran de vuelta tomar decisiones, digamos, de inversión y de empleo, digamos, más, digamos, acorde a la necesidad de la economía. ¿Está bien? Esa era la idea que había ahí atrás de decir que la demanda agregada era insuficiente y las consecuencias de política económica que generaba. Bueno, lo acabo de decir, perdón, me había olvidado que lo había puesto después, digamos, la solución venía por ese lado, ¿está bien? Que había que tratar de eliminar el desempleo a través de, digamos, es diferente a como hoy, digamos, para que no lo asocien directamente a lo que hoy hace Argentina, a los planes sociales de Argentina, porque los planes sociales de Argentina normalmente apuntan a aumentar la demanda agregada, pero no aumentan, no disminuyen el desempleo porque no dan empleo, ¿está bien? La idea de Keynes era que el Estado tenía que emplear temporalmente a gente a los efectos de poder mover la rueda, en esta idea de que la economía arranca de la demanda. ¿Está bien? Por eso cuando una persona que cree más en la economía neoclásica va a decir, no, eso no sirve, lo que hay que hacer es fomentar de alguna forma que la producción tenga más incentivos para trabajar para que tome empleo. ¿Está bien? Por eso hay esa dicotomía de pensamiento digamos, que se ve reflejada en cómo es la solución política a una cuestión igual como el desempleo. Entonces eso nos lleva a una tesis importante de Keynes, que era la diferencia entre los gastos planeados y los gastos no planeados. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la clase pasada, o las últimas dos clases, vimos el consumo y la inversión? Y si se acuerdan, el dossier decía los gastos planeados de la economía, consumo y la inversión. Ahora, normalmente hay digamos, hay un choque entre lo que planeamos hacer en todos los aspectos sociales, sobre todo, con lo que realmente hacemos. ¿Está bien? Digamos, muchas veces decimos, vamos a empezar la dieta porque estoy gordo. El lunes la arranco y lo decimos todos los domingos durante 6 meses. ¿Está bien? Y después lo planeado no necesariamente es lo ejecutado. Bueno, acá también hay un problema de ese estilo. ¿Está bien? Hay un problema de que los gastos planeados no siempre son iguales a lo que después ocurre en la economía. Y esto es lo que Keynes decía que generaba este desbalance entre la demanda agregada que era insuficiente y la posibilidad de que la oferta se adapte a ello. Ahora, ¿cómo es la secuencia? Que esto es lo importante. Digamos. ¿Por qué se genera este problema en la economía? El primer punto es que, como dijimos hoy cuando introdujimos o levantamos el supuesto de que no había sector financiero en la economía, es que las familias no consumen todo su ingreso. ¿Está bien? Y pensémoslo a nivel global, ¿no? Porque si lo miramos por estrato, por ahí, si miramos el estrato más bajo de la sociedad, ustedes me van a decir, bueno, está bien, pero si una persona gana 10.000 pesos, y se va a gastar los 10.000 pesos y le va a faltar plata a fin de mes. ¿Está bien? Ahora, si uno gana 1.000.000, no. Bueno, en el promedio de la sociedad, que es lo que estamos mirando nosotros, todas las sociedades, ¿sí? Digamos, en el conjunto global de las familias, digamos, hay ahorro positivo, ¿sí? Por lo cual, está bien que nosotros digamos que las familias no consumen todo su ingreso. Y que era un presupuesto básico que nosotros lo poníamos digamos, resumido en un concepto que decíamos propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir decíamos que varía entre 0 y 1, pero decíamos que no llegaba nunca a 1, ni nunca estaba en 0, digamos, siempre estaba en un valor intermedio, por lo cual, si la propensión marginal está entre 0 y 1, significa que por cada peso adicional que tiene esta persona, hay una parte que la va a consumir, pero hay una parte que la va a ahorrar. Y eso, ¿qué consecuencias trae? La primera consecuencia es que la podría canalizar a través del sector financiero y eso vaya al sector productivo vía inversión. ¿Sí? Y esa sería una forma. La segunda forma de que a veces las familias ahorran a lo viejo hucha, ¿está bien? Sacan la plata del mercado, lo que creo que la clase pasada, no me acuerdo qué estudiante planteó del atesoramiento. Bueno, el atesoramiento es diferente del ahorro, ¿está bien? Atesorar significa que yo agarro la plata y la guardo en una latita en la cocina, ¿está bien?
y eso es atesorar. La otra cosa es ahorrar. Ahorrar es poner plata en el sistema financiero. Entonces, cuando atesoro directamente lo saco del circuito, y en ese circuito económico sería una filtración que sale la plata y no vuelve. ¿Sí? Nosotros vamos a mirar básicamente con el ahorro, y vamos a ver que igual genera problema el ahorro, que no necesariamente las sociedades que ahorran mucho significa que van a tener muchísima inversión. Esto es otro de las grandes diferencias entre Keynes y los clásicos, o los neoclásicos. ¿Está bien? Entonces, el primer problema, las familias no consumen todo su ingreso y por lo cual ahorran. Y Keynes esto lo va a llamar de que en algunos puntos el ahorro excesivo genera la paradoja del ahorro porque se saca tanta plata de la economía que no permite consumir y no permite generar, digamos, ese circuito virtuoso que está en el consumo, producción, generación de ingreso y más consumo. Ahora, el segundo problema es que aunque no hubiera atesoramiento y fuera todo el ahorro, está bien, todo fuera el sistema financiero, necesariamente los ahorros de las familias no coinciden con la decisión de inversión de las empresas. ¿Está bien? Porque la toman dos unidades económicas diferentes y por ahí, digamos, sus planeamientos son diferentes, por lo cual no necesariamente que una familia ahorre implica que eso va a hacer que sea exactamente a la necesidad de inversión o la demanda de inversión de las empresas. Y eso genera un problema adicional, que ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? ¿Qué problema adicional genera? Que ese desbalance entre el ahorro y la inversión se va a ver reflejado en algo que se llama inversión no planeada de las empresas. ¿Está bien? Que son variaciones de existencia. Vamos a tratar de poner un ejemplo para que quede claro. Ahora les podemos hacer un ejemplo numérico, pero vamos a tratar de hacer un ejemplo. Primero, digamos, conceptual. Si una familia, o si las familias de la economía consumen muy poco porque ahorran mucho, ¿está bien? Y las empresas toman decisiones de inversión que se ven reflejadas después en cuántos bienes y servicios hay en la economía muy altos, es decir, que tenemos inversión muy alta, perdón, inversión muy alta y gasto muy bajo, ¿está bien? Gasto de bienes y servicios. Cuando termine el año, ¿sí? Las empresas que van a encontrar que les quedó mercadería en las estanterías, porque ellos produjeron un montón y les consumieron muy poquito, ¿sí? Bueno, eso es una variación de existencia, ¿no? Porque ellos le van a quedar para el otro año un montón de existencia ahí dando vuelta que no las pudieron vender. Ahora, las empresas, para poder hacer esos bienes y servicios, tuvieron que adelantar, ¿sí? Salarios, tuvieron que adelantar beneficios, tuvieron que adelantar intereses y tuvieron que adelantar rentas. Y eso, para ellos fue una inversión, porque es plata que efectivamente pusieron arriba de la mesa y pagaron, porque si no, no tendrían el bien y servicio en la estantería. Entonces, esa es una inversión que ellos no planearon, porque ellos pensaban vender y no lo vendieron. Entonces, esta diferencia entre gastos planeados y gastos no planeados, esta, digamos, desbalance que se genera entre el ahorro planeado y la inversión planeada, se ve reflejado en última instancia en una inversión no planeada de las empresas que es esa mercadería que le quedó a fin de año en el, ¿cómo se llama? En el mostrador. ¿Ok? Entonces, para poner esta tesis, que es la tesis central que vamos a ver, digamos, en este modelo, y que es lo que después va, digamos, a plantear Keynes como el problema que hay que resolver, esta falta, digamos, de consumo en la economía, hay que resolverla de alguna forma, y esa forma, digamos, él la encuentra vehiculizada en un aumento, digamos, del gasto público, temporal, ¿no? Digamos, para poder solucionar esta diferencia entre el ahorro planeado y la inversión planeada. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a poner el ejemplo que está en el dossier, cosa de que cualquiera pueda ir al dossier a mirarlo, ¿está bien? Y que, digamos, si no lo copió bien, lo tiene ahí y es el mismo ejemplo. Entonces, la idea es que vamos a tener, por un lado, en las empresas una producción planeada para el año, ¿está bien? Recuerden de que nosotros cuando miramos ingresos, PBI, demanda, oferta, son
flujos, ¿está bien? Es algo que se planea durante un año, durante un mes o durante una semana, ¿está bien? Pero es un flujo, no es un stock, ¿sí? Un stock es el nivel de capital que hay en la economía, ¿sí? Estos son flujos. Entonces, por un lado está la producción planeada de las empresas. Y vamos a suponer de que esta empresa para este año planean que van a vender y van a producir, obviamente, bienes de consumo por 800 y van a hacer bienes de inversión por 100, ¿sí? Y entonces van a tener una producción total en la economía de 1000. ¿Está bien? El producto de esta economía o el ingreso de esta economía va a ser 1000. Ahora, eso lo tendría que convalidar la demanda. ¿Está bien? Pero la demanda en las familias deciden consumir por 800, ¿sí? Las bienes de inversión de capital que hacen las mismas empresas son por 100, ¿está bien? Por lo cual la demanda total de la economía es 900. Hubo producción por 1000 y hubo pagos por 1000, ¿sí? Y implica de que las familias, y con esos 1000, las familias ahorraron 200, consumieron 800, y de esos 200 las empresas invirtieron solamente 100, ¿está bien? Entonces fíjense de que ahí, perdón, vamos para atrás de vuelta, hay un desbalance, porque no hay un equilibrio en la economía, ¿está bien? Porque hubo 900 de demanda y 1000 en la oferta. Ahora, en realidad, en los mercados particulares vamos a tener precios y cantidad de equilibrio, digamos, esto está claro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando de que esos 100 de bienes de consumo que las empresas, digamos, no pudieron vender durante el año, les quedan en la estantería y para eso es una variación de existencias. Yo hice 100 autos en la economía, vendí 90, me quedan 10. Bueno, los de autos yo no los voy a destruir a fin de año. ¿Está bien? Los voy a vender el próximo año, pero ya los hice este año y corresponden este año. Por lo cual voy a tener que ahí la demanda global podría ser igual a 1000. Entonces, ¿esto cómo se vería? Nosotros vamos a decir más adelante, recién creo que lo que estaba poniendo Juan, no sé si a raíz de una pregunta o algo, Sí, vamos sí, a decir justo hubo que el una pregunta, ingreso... entonces estaba aclarándolo. Bueno, por ahí ahora lo termino de aclarar, pues está bien que vamos a decir más o menos que es así, ¿no? Que el ingreso es igual al consumo, ahora lo vamos a ver en el modelo, que es igual al consumo o a la inversión. Esta inversión va a tener dos componentes, que creo que la clase pasada lo vieron con Beatriz. Un componente que va a ser la inversión planeada y un componente que va a ser la inversión no planeada. Esta inversión planeada es esto que está aquí. ¿Está bien? La inversión de bienes de capital de las empresas. Y normalmente lo vamos a llamar inversión bruta fija. Por la duda, así vamos repasando conceptos. ¿Está bien? Y la inversión no planeada es esto que está aquí. ¿Está bien? Y lo vamos a llamar, como dice ahí, variación de existencias. Entonces, digamos, en definitiva, la demanda total va a ser la inversión más el consumo, lo que pasa es que hay una parte de la inversión que las empresas no las planean. ¿Está bien? Y les queda como inversión no planeada. Bueno, vamos a avanzar. Entonces ahora vamos a avanzar, sí, en el modelo. ¿Está bien? Vamos a tratar de armar un modelo, digamos, que refleje eso. Y acá, por ahí es menos hablado y es más matemático, así que les pido disculpas. A lo Marshall, la idea es que si ustedes entienden la parte hablada, el modelo solamente refleja, digamos, lo que hablamos, digamos, ¿está bien? Así que lo vamos a tratar de mirar en el modelo, digamos,
hay que darlo porque es una cuestión, digamos, necesaria y que todos los economistas nos manejamos con modelos y los modelos se reflejan en un lenguaje particular que es la matemática, pero, digamos, después vamos a decir lo mismo que estábamos diciendo hasta recién. Entonces, vamos a tener un enfoque de demanda y oferta global. Recuerdo de que la oferta global en esta parte del curso es lo mismo que demanda agregada y que demanda total, y que lo voy a usar como sinónimos por las dudas. En donde el modelo va a ser, recién yo lo había puesto, que el ingreso, que va a ser un equivalente al producto, es igual al consumo más la inversión. Y fíjense que acá le puse inversión y no inversión bruta interna, ¿está bien? Para poner diferencias con cuentas nacionales. Primera diferencia, ahí dice inversión. Y ahí vamos a estar hablando únicamente de inversión privada, ¿está bien? La inversión pública está dentro del gasto público. En la inversión bruta interna que mirábamos en cuentas nacionales, en ese conjunto estaba la inversión privada y la inversión pública. Dato al pie, para que lo sepan, digamos, después lo podemos tomar como equivalente, digamos, pero para que lo sepan, ahí estamos mirando la inversión privada exclusivamente. Ahora, en este modelito tenemos algunos problemas. Nótese que, primero, no existe el Estado. Cuentas nacionales. Es ajeno, es lo mismo que consumo del gobierno. Consumo del gobierno, ¿qué era? Era únicamente el consumo de bienes y servicios que hace el gobierno. ¿Está bien? Más los salarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá es eso más la inversión pública. ¿Sí? Entonces hay un cachito de la inversión que estaba en la inversión, que estaba en IBI, que ahora está en G. Entonces, CG, consumo del gobierno, no es exactamente igual a G. Pero en este caso, vamos a decir, todavía no existe esto. ¿Está bien? Lo vamos a tomar que todavía no está, por lo cual lo vamos a sacar. No existe el Estado. Tampoco existe el sector externo. Esto no es una economía abierta, es una economía cerrada. ¿Sí? Es decir, que no vamos a tener exportaciones ni importaciones que sí estaban en cuentas nacionales. ¿Ok? Por lo cual no tenemos ni el gasto público, ni exportaciones ni importaciones. Todo esto no está. ¿Significa que este modelo no lo va a tener? No, significa que lo vamos a ir incorporando después. ¿Está bien? Segundo punto, bueno, ya les dije, la inversión es la inversión privada. Ahora, además de esa inversión privada, vamos a llamar que se llama inversión autónoma, concepto que también vieron con Beatriz la semana pasada. Así que no me voy a detener mucho. Pero la idea de la inversión autónoma, primero, es que está fija, está bien, que es un número. Tenemos inversión privada 100, y va a ser 100 siempre, por lo cual no está inducida por dos factores que en la realidad influyen en la economía, perdón, en la inversión, que son el ingreso, ¿está bien? Y que son la tasa de interés. Todavía no estamos mirando la parte financiera de la economía, por lo cual la tasa de interés no la podemos determinar, por lo cual no la incluimos, pero si ustedes escuchan en los medios van a decir la inversión no aumenta porque la tasa de interés está por las nubes, no significa que estamos locos y no lo sabemos, sino que en este momento del curso, por una cuestión didáctica, todavía no lo incorporamos. Y que tampoco depende del ingreso, y también depende del ingreso, porque cuanto mayor es el ingreso, hay mayores necesidades de producción, y eso implica de que los empresarios van a invertir más cuando el ingreso está aumentando. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, por una cuestión didáctica, vamos a usar únicamente esa inversión autónoma, que va a ser la inversión de la economía. Y por último vamos a tener al consumo, y al consumo sí lo vamos a reflejar como lo planteamos inicialmente cuando vimos los gastos planeados de la economía, como que el consumo tiene un consumo autónomo y después tiene una posición estable y creciente con el ingreso, y que para hacerlo sencillo es a través de la propensión marginal a consumir, que es un número fijo porque es idiosincrático a la economía que estamos estudiando. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. El modelo va a ser un modelo exclusivamente de economía privada, no hay sector público, no hay sector externo, por lo cual únicamente va a existir el consumo, que vamos a usar el consumo keynesiano, o el modelo de consumo keynesiano, y vamos a suponer de que la inversión es autónoma, por lo cual está fija. Entonces vamos a empezar a determinar cómo se puede hacer este modelo.
El primer tema es que vamos a hacer la oferta global, gráficamente, primero vamos a determinar. Yo le dije que, fíjense, yo usé la palabra ingreso, y le dije, es un equivalente al Producto Bruto Interno. De hecho, fíjense de que nosotros utilizamos dos conceptos que son equivalentes en el que están en el Producto Bruto Interno, consumo e inversión. ¿Sí? ¿Es exactamente lo mismo? A mí no me gusta poner que es exactamente lo mismo, pero a los efectos del curso vamos a suponer que son equivalentes. ¿Ok? Y vamos a suponer de que en todo momento la oferta global es igual al ingreso. ¿Está? Entonces vamos a tener una situación como esa, ¿está bien? Donde la oferta global es igual al ingreso y como siempre son iguales, esa línea que yo tracé ahí es una línea que tiene 45 grados, ¿está bien? Porque si ustedes hacen un cuadradito acá, a ver si me permite. Si yo haría, bueno, no lo hice. Si yo haría un cuadradito acá y tomaría, bueno, me salió horrible, perdón. Este espacio de acá, para que debería ser igual a esto que está aquí. ¿Está bien? Y para que ello ocurra, la bisectriz esta tiene que ser la de 45 grados, por lo cual siempre la oferta global para que sea igual a la demanda global es una línea de 45 grados. ¿Ok? En todo momento y en todo espacio. Y después tenemos en la demanda global dos componentes, dijimos. Por un lado la inversión, que dijimos que era la inversión autónoma, que es algo así, porque si vamos a decir que es autónoma y que es constante, vamos a tener de que va a ser una línea horizontal. ¿Está bien? Pero por otro lado, vamos a tener el consumo, que va a ser igual al consumo autónomo, que es un número fijo, ¿está bien? Que depende, como dijimos, de los niveles de subsistencia, etcétera, de la economía. Y después vamos a tener una recta que va a tener una pendiente que va a ser igual a la propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso disponible. ¿Está bien? Y eso va a ser algo como esto. ¿Ok? Yo lo voy a decir más adelante, pero acá el ingreso disponible tiene una particularidad. Después lo vamos a plantear, por si alguno lo está pensando. Ahora, ¿cuál es la demanda global? Dijimos que era la suma de estas dos. ¿Sí? Ingreso más consumo. Y ello, digamos, ¿cómo lo podemos ver reflejado en el gráfico? Bueno, fíjense de que ese es el nivel de inversión, ¿no? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Esa liñita que está ahí. Bueno, vamos a trasladar esta línea que está aquí arriba. ¿Está bien? Y la vamos a poner ahí. ¿Sí? Entonces, a cada punto del consumo le vamos a sumar la inversión. Sería reflejar esto que está acá. ¿Se nota? Por lo cual, si lo hacemos, nos va a dar una línea por acá arriba, que es la demanda global. ¿En dónde? ¿En dónde? Este punto que está aquí es ingreso autónomo más consumo autónomo. Y la pendiente, bueno, me quedó horrible, la pendiente que está aquí es la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Bueno, ¿dónde va a ser el equilibrio de la economía? El equilibrio de la economía va a ser donde se cruzan ambas curvas, que es este punto de aquí. ¿Está bien? Donde tenemos que recordar que en esa inversión están los gastos planeados y los no planeados. Vamos a mirar una cosa más, antes de pasar a hacer cuentas. Si este es el ingreso de la economía, que se da cuando el nivel de ingreso de la economía de equilibrio, ¿no? Que se da cuando la oferta global es igual a la demanda global y nos da el ingreso de equilibrio. Nosotros podemos tener dos situaciones. Esto nos divide el mapa en dos
grandes, digamos, sectores, ¿no? A partir de esta línea ficticia que está aquí. Uy, qué feo que me quedó. Esto que, bueno, hoy tengo el pulso. Bueno, no lo vamos a poner porque es horrible. Pero en ese punto A, ¿sí? Perdón, ahí tengo el pulso terrible. Bueno, en ese punto A nos va a dividir en dos mapas. Ah, perdón, no lo tenía después, pensé que lo había puesto en ese gráfico. Bueno, vamos a sacar analíticamente cómo es eso. Veamos. Dijimos que la oferta global es igual a la demanda global. Por lo cual lo que estamos diciendo ahí es que el ingreso es igual al consumo más la inversión. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la inversión es igual a I0 y que el consumo es igual a la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora vamos a hacer algunos cálculos adicionales para simplificar esto. Primer punto, la propensión marginal a consumir, vamos a decir que se llama igual a C chiquita, ¿está bien? Esa C chiquita, digamos, es la notación que le vamos a dar para que sea más fácil, no tener que poner PMGC a la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Pero a su vez, en esta economía que únicamente existe el sector privado, no tenemos transferencias y no tenemos impuestos. Y nosotros habíamos dicho que el ingreso disponible era el ingreso de la economía más las transferencias menos los ingresos disponibles. Como no hay Estado, estas dos cosas no están. Por lo cual, en este caso en particular, y anoten con un cartel grande, y solo en este caso particular, el ingreso disponible es igual al ingreso de la economía. ¿Está bien? Entonces, si modificamos, podemos tener, para que sea más sencilla la operación matemática, que el consumo en este caso, en esta economía donde no hay sector público en el sector externo, es igual al consumo más C por I. Entonces ahora podemos agarrar y poner las versiones del ingreso y del consumo en esta parte de aquí. Y podemos decir que el ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal por el ingreso más la inversión autónoma. Y todo eso podemos hacer de poner todo lo que está con ingreso del lado izquierdo de la ecuación, todo lo que no tiene ingreso del lado derecho, sacamos factor común, que no lo puse acá, pero bueno, lo que hice fue sacar factor común, que es 1 menos C en el ingreso, y eso lo paso dividiendo y me da cuál sería la fórmula para poder determinar el ingreso de la economía. ¿Está bien? Y me da dos cosas acá, que son importantes marcar. Esto que está aquí, 1 menos 1 menos C, tema de la clase que viene, lo vamos a ver, o lo van a ver con Beatriz más puntualmente y lo van a desarrollar más profundamente, se llama multiplicador del gasto autónomo. ¿Está bien? Multiplicador del gasto autónomo. Y fíjense que lo único que voy a decir que depende de la propensión marginal a consumir. Cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, ese multiplicador va a ser más grande. La semana que viene van a ver bien el proceso de cómo va o cómo impacta eso en el ingreso de la economía. Esto que está acá yo saqué factor común. ¿Está bien? Y me queda 1 menos C. Perdón, eso es una C chiquita. Por I. ¿Por qué? Porque de este I viene este 1. Y esta menos C es esto que está aquí. Entonces esto vino aquí. ¿Se entendió? Y después esta parte de acá, esto que está aquí, ¿está bien? Se llama gasto autónomo. ¿Está bien? Y es la sumatoria de todos los gastos autónomos que hay en la economía, que son esos gastos constantes que cada uno significa algo diferente. El gasto autónomo C0, ¿está bien? El consumo autónomo
es, como habíamos dicho, algo así como el consumo de subsistencia que tiene la economía, o ese consumo que no puede dejar de hacer. Y I0 es la inversión autónoma de la economía que resume, digamos, toda la necesidad de inversión que tiene esta economía, dado que no la hacemos inducida ni de la inversión, perdón, ni de la tasa de interés, ni del ingreso. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, podemos ahora pasar, digamos, a un ejemplo. Como dije antes, yo voy a usar los ejemplos que están en el dossier, cosa de que si alguien tiene alguna duda pueda con el dossier sacársela. Y entonces, en el dossier lo que nos dice es que tenemos una economía que funciona bajo este sencillo modelo de que el ingreso es igual al consumo a la inversión, que la inversión es igual a 100, es autónoma igual a 100, y que el consumo es 220 más 0,8 de I, donde 220 es el consumo autónomo y 0,8 es la propensión marginal a consumir. Que vuelvo a repetir, para ir repasando cosas, de que ese 0,8 implica de que cada peso adicional que hay en la economía, va a haber, digamos, 80 centavos en consumo y 20 centavos en ahorro. ¿Está bien? Por lo cual, ¿cómo lo resolvemos? I es igual a 220 más el 8 de I. Bueno, acá lo puse, está bien, sí. Donde donde consumo son estos dos factores, ¿está bien? Y donde la inversión es esto que está aquí. Y después es operar, ¿está bien? Vamos a hacer lo mismo que antes. Sumé todo el autónomo que me da 320, 220 más 100. Del otro lado me queda I menos 0,8. Eso me queda 0,2 de I. Y después paso el 0,2 dividiendo y me da 1.600. ¿Está bien? Por lo cual yo puedo sacar que el ingreso de la economía es igual a 1.600. ¿Ok? Esa es la idea de lo que ahora después van a repetir varias veces en la práctica, así que vamos a quedarnos para lo que yo quiero mostrar. Y acá es lo que yo le quería mostrar antes que me había olvidado. Entonces, tenemos nuestro equilibrio. Ahora ya sabemos que la demanda y la oferta global son 1.600. Y sabemos que el ingreso de la economía es 1.600. Y que por lo cual el punto A es el punto donde se intersectan la oferta global y la demanda global. Ahora eso nos separa el mapa en dos grandes situaciones. Vamos a suponer de que estamos en una situación como esa, como I2. ¿Sí? En esa situación I2, ¿cómo leemos lo que hay en el gráfico? Bueno, fíjense, vamos a crear una línea vertical que toque la oferta global y la demanda global. La demanda global está en el punto B y la la oferta global está en el punto B y la demanda global está en el punto C. Por lo cual, fíjense de que esa es la oferta global 2 y esta es la demanda global 2. ¿Y ahí qué piensan ustedes que habría en la economía? ¿Alguien se anima a decirme qué está pasando en la economía ahí, en esa situación? No sé si está bien, pero sería un desequilibrio. Efectivamente hay un desequilibrio. Y vos, pensando en micro, ¿qué habría? ¿Un exceso o de oferta o un exceso de demanda? Un exceso de oferta. De oferta. Exacto. Entonces ahí lo que se dice es que en esa situación, ¿está bien? Hay un exceso de oferta de bienes y servicios. ¿Está bien? Y fíjense cómo lo estoy leyendo en forma vertical. Si ustedes van a la micro, esto lo leían en forma horizontal. ¿Está bien? Así que ojo con eso. ¿Está bien? Porque fíjense que la oferta es el punto B y la demanda es el punto C, por lo cual esto que está aquí es el exceso de ofertas, como medimos el exceso de oferta en este caso. ¿Ok? Podríamos hacer el caso contrario y ver qué pasa a la izquierda del punto A. Y a la izquierda del punto A podemos poner ese ingreso 3 y vamos a tener en este caso los puntos D y E, en donde el punto D en este caso es la demanda global 3
y el punto es la oferta global 3. Y acá, como bien dijeron hace un ratito las chicas, está la situación contraria. Acá la demanda es más grande que la oferta, por lo cual hay un exceso de demanda de bienes y servicios. ¿Está bien? Y se mide, recuerden, horizontalmente. ¿Sí? Esto es muy importante al momento que por ahí le tomen un examen o algo así, porque uno está acostumbrado que viene la micro, en la micro los miremos en forma horizontal, y acá lo miramos porque no estamos haciendo precio contra cantidad, sino estamos haciendo demanda global contra ingreso. ¿Está bien? Y entonces nos queda que como estamos en el eje de las ordenadas, midiendo oferta global y demanda global, nos queda tanto el exceso como la demanda que lo medimos en términos verticales y no en términos horizontales. Ojo con eso, después lo van a ver, me imagino, en la práctica varias veces, pero tengan cuidado con esa situación. Por último, vamos a darle una vueltita de tuerca y vamos a ver de qué ese equilibrio de la economía que se daba cuando la oferta era igual a la economía, cuando la oferta global era igual a la demanda global, va a ser el equivalente a cuando el ahorro es igual a la inversión. Y entonces coincidan, es decir, la economía va a estar exclusivamente en equilibrio cuando el ahorro planeado sea igual a la inversión planeada. ¿Está bien? La idea que vamos a tener acá, ¿está bien? Y eso se va a ver reflejado en decir que el ahorro es igual a la inversión. ¿Está bien? La idea que vamos a tener acá es que, yo esto también lo saqué del dossier, ¿está bien? Pero le voy a hacer un dibujito y después se lo voy a leer, que me parece que es más práctico. Vamos a suponer que tenemos una bacha, así. Acá tenemos una canilla. Bueno, voy para dibujar estoy. Tenemos una canillita. Y esto tiene un agujerito aquí, en donde la canillita va a tirar agua, por aquí va a salir agua, y tenemos un nivel de agua. ¿Está bien? El nivel de agua es, digamos, algo así como el ahorro, digamos, la inversión planeada de la economía. Entonces lo que dice es que la determinación del ingreso nacional representa como una bañera donde hay un nivel específico de agua, con un desagüe abierto, ¿está bien? Que es lo que dibujé yo ahí. Que hará que, a menos que ocurra una inyección, que es el ahorro, ¿está bien? Perdón, que la inversión producirá, digamos, que esa agua vaya bajando, ¿está bien? Entonces, el ahorro es esta agua que estamos perdiendo acá. Esto es el ahorro. La inversión es esto que está aquí, es el agua que está entrando. Para que el nivel de la economía se mantenga estable acá, necesariamente el ahorro debería ser equivalente a la inversión. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Que esa inyección que es la inversión tenga como contrapartida que la gente ahorre exactamente lo que necesitamos invertir. Si el ahorro sería más alto que la inversión, esto tendería a bajar. ¿Está bien? Y si el ahorro fuera más bajo que la inversión, esto tendería a subir. Por lo cual el equilibrio se va a dar en forma exclusiva si el ahorro es igual a la inversión. Desde el punto de vista de un gráfico, ¿qué podemos hacer? Nosotros decíamos de que nuestro... No sé por qué me quedó... Bueno. Teníamos que el ahorro, perdón, la inversión era igual a la inversión autónoma, ¿está bien? Y que nuestro ahorro, que si se acuerdan de la clase anterior que di yo, tiene esa relación funcional, es igual, digamos,
a una situación que arranca de menos C0, que es cuando, digamos, no tenemos ningún tipo de ingreso y tenemos que consumir ese ahorro autónomo, y va subiendo en forma estable con el ingreso, ¿está bien? Que sería con el ingreso disponible, ya expliqué por qué ahora uso solamente ingreso, ¿está bien? Y se va a encontrar en un punto como este. Este punto, que es el punto A, es el punto donde el ahorro es igual a la inversión y está en equilibrio la economía. Y es el único punto donde el equilibrio de la economía existe. ¿Está bien? Si quisiéramos hacer esto desde el punto de vista analítico, tendríamos que decir que el consumo autónomo es igual a 1 menos C por I más la inversión autónoma, ¿no? Es decir, acá puse cuál es nuestra relación funcional de la inversión y acá puse cuál es la relación funcional del ahorro. Y fíjense de que si operamos nos da lo mismo que habíamos tenido antes, porque fíjense que esto que está restando va a pasar sumando y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, y fíjense que llegamos a la misma relación funcional que cuando sacamos con ingreso, perdón, con demanda global y oferta global. Por lo cual fíjense que estamos hablando de lo mismo. Estamos mirando dos formas diferentes de pensar lo mismo. Y la economía va a estar en equilibrio cuando se dé exclusivamente que el ahorro planeado es igual a la inversión planeada. Si lo resolvemos numéricamente, tenemos que la relación funcional del ingreso, si reemplazamos al consumo autónomo por su valor y si reemplazamos a la propensión marginal por su valor, nos da eso que está ahí, y después operamos y llegamos de vuelta a 1600. Vuelvo a repetir, de una forma estamos mirando oferta global y demanda global, y de la otra forma estamos mirando ahorro e inversión, pero estamos en definitiva haciendo la misma operación, estamos en definitiva mirando dos caras de la misma moneda. Pasémoslo esto a un gráfico. Sí, si hay alguna duda, pregunten, no hay problema. Si podía volver al gráfico anterior. Sí. Pero, ¿al gráfico o a eso? No, al gráfico, antes de eso. Sí. ¿Necesitabas hacer una pregunta o era para copiarlo? No, porque quería que me explique más o menos lo del punto, donde está marcado el punto A, más o menos el por qué era. Bueno, si vos me dejás 10 minutitos, en un gráfico que voy a poner al final te va a quedar bien clarito. ¿Está bien? Pero bueno, acá lo que está diciendo es dónde se da, digamos, en principio, en este gráfico lo que estamos diciendo es cuál es la relación de ahorro con la inversión de la economía. ¿Está bien? En donde fíjate vos que la inversión es un punto estable, o una recta horizontal, porque siempre es la misma. Y el ahorro arranca, vuelvo a repetir, de este valor de menos C, ¿sí? Que sería donde toca, yo acá no lo puse, pero donde toca aquí la curva, también sería menos C, que es que en esa relación estamos diciendo que sería que el ingreso sea igual a cero, ¿está bien? Por lo cual tenemos que deshorrar para tomar este consumo, digamos, de subsistencia que tengo. Y después va aumentando el ahorro, se va haciendo negativo hasta este punto, esto lo vimos en la clase anterior, por eso no lo dije mucho, y después va a ser positivo. ¿Está bien? ¿Qué nos dice esto? Que creo que también lo vimos en la clase pasada, por eso tampoco, o la clase no la pasada, sino la antepasada, que todos los puntos que están a la izquierda del punto A, fíjense que la inversión es más grande que el ahorro, por lo cual todo esto que está aquí es un sector donde hay desahorro de la economía. Y todo lo que está por arriba de acá significa de que el ahorro es más grande que la inversión, por lo cual todo acá hay ahorro neto de la economía. El único punto de equilibrio es el punto A, y como vimos recién, es el punto de equilibrio de la economía. Y si me dejas 10 minutos más, después al final te va a cerrar todo mejor. ¿Sí? Sí, bueno, gracias. Bueno.
Entonces, vamos a suponer de que tenemos eso. Esto lo vamos a pasar rápido porque después me imagino que lo van a ver rápido y quiero dejar tiempo a los chicos y quiero que arranquen, que tengan una horita desde la... Ah, ya no tienen una horita. Ah, sí, 8:30, a las 11 termina, ¿no? Bueno. Sí, Robert, terminamos a las 11, así que Listo, tenemos no, tiempo pues, y vamos a hacer ejercicio. Sí. Por eso quiero hacerlo rápido para que ustedes tengan tiempo a hacer ejercicio. Bueno, consumo, yo explico el primero, todos los demás son iguales. ¿Está bien? Consumo planeado de la economía, ¿qué sería? Bueno, yo lo había puesto acá arriba, a ver si, bueno, no me lo saca. Yo acá puse cuál era la función de consumo, ¿no? Que era 220 más 0.8 por I. ¿Está bien? Si yo a 220 más 0.8 por I lo hago con el ingreso de 1000, me da 1020. ¿Está bien? La inversión planeada dijimos que era 100 y que no dependía de nada, por lo cual sigue siendo 100. La demanda global de la economía es 1120. ¿Está bien? Por lo cual, digamos, fíjense de que tenemos un desbalance entre el ingreso y ¿cómo se llama? Y la demanda global, por lo cual acá no habría un equilibrio, ¿ok? Claramente, este sería la oferta global, que es el ingreso, recuerden que no lo puse acá, y esto sería la demanda global, por lo cual esta economía no está en equilibrio, porque la demanda global es más grande que la oferta global, por lo cual en esta situación tenemos un exceso de demanda. Y el ahorro planeado de la economía, si aplicamos la formulita esta que está aquí, ¿está bien? Esta que está aquí, es menos 20. ¿Ok? Bueno, si hacemos lo mismo con 1200 nos da eso. Te voy a repetir, acá lo paso rápido para que después los chicos cuando hagan práctica lo van a ver rápido. Quiero mostrar algo nada más. Si hago lo mismo con 1400, me da eso. ¿Qué pasa en 1600 que analíticamente habíamos sacado nuestro equilibrio? Fíjense que el consumo planeado es... Sí. Es 220, ¿está bien? Más 0,8 por 1600. Eso nos da 1500. ¿Está bien? Y nuestra inversión planeada sigue siendo 1000. Fíjense, sigue siendo 100. Fíjense que yo siempre puse 100 porque es igual a la inversión autónoma. Y fíjense que en este caso, ¿está bien? La demanda global también es 1600, porque es 1500 más 100, 1600. Y fíjense que sí, en este caso, tenemos que el ingreso, que es la oferta global, es igual a la demanda global, que es 1600. Por lo cual es la situación que está la economía en el equilibrio. Y fíjense que en este caso la inversión planeada, que es 100, es igual al ahorro planeado, que es 100. ¿Sí? Entonces fíjense de que el punto de equilibrio se da cuando la demanda global es igual a la oferta global y que la inversión planeada es igual al ahorro planeado. Ahora después miro todas las preguntas que están haciendo en el chat y contesto todo junto. Después si seguimos y ponemos ingresos más grandes que el equilibrio, si es 1900, fíjense que 1800, fíjense qué pasa. Ahora el consumo es 1660. La inversión planeada sigue siendo 100 y tenemos que la demanda global es 1760. Y fíjense que 1760 es menor a 1800, por lo cual tenemos que no está en equilibrio la economía. Y ahora que el ahorro planeado es más grande que la inversión planeada, por lo cual también me demuestra de que no estamos en equilibrio la economía y si seguimos aumentando el ingreso, ese desbalance o ese desbalance empieza a aumentar más. ¿Ok? Bueno, entonces, yo ahí vi que lo estuvieron contestando los chicos las preguntas, así que si quedó claro, vamos a pasar al gráfico. Igual, a ver, esto me interesaba mostrar sobre todo esto, perdón que me quedé
que en el equilibrio, ¿está bien? Donde la oferta global es igual a la demanda global, ¿está bien? También la inversión planeada es igual al ahorro planeado. Y entonces, fíjense que los gráficos que hicimos por separado los podemos unificar. Ahora todo esto lo van a repetir varias veces en la práctica. Entonces por ahí, digamos, ahí le va a consolidar, digamos, lo que yo le estoy diciendo. Entonces fíjense que oferta global es igual a demanda global. Ahí preguntaban de dónde salía demanda global, del consumo más la inversión, que son la columna 2 y la columna 3. ¿Está bien? Y que la inversión planeada es igual al ahorro planeado. Y la situación de equilibrio de la economía se da en forma pura y exclusiva cuando se da, entonces, que tenemos oferta global igual a demanda global, inversión planeada igual a ahorro planeado. Para cerrar, vamos a hacer dos gráficos correlacionados y ya le paso la clase a Juan y a Manuela. Entonces, fíjense, ¿qué son estos dos gráficos correlacionados? Fíjense, en el eje de las abscisas tenemos que ambos gráficos tenemos el ingreso. Ahí está donde correlacionamos. ¿Está bien? Ingreso e ingreso. ¿Sí? Entonces estamos correlacionando el modelo donde está el mercado de bienes y servicios, ¿está bien? Que es el que está arriba, con el gráfico donde está ahorro-inversión, que es el que está abajo. Porque estamos teniendo el mismo nivel, el mismo ingreso, por lo cual el ingreso que está acá arriba es igual al ingreso que está acá abajo. Yo después les puse la situación de equilibrio, ¿está bien? Fíjense de que el punto este A, según lo que recién vimos en la tabla, es equivalente a este punto A', ¿está bien? En donde lo que me está diciendo es que la demanda global, que es la del ahorro más la inversión, perdón, el ahorro, el consumo más la inversión, es igual a la oferta global, que es igual al ingreso en el gráfico de arriba, que es el mercado de bienes, y en el mercado de ahorro inversión, tenemos que el ahorro, que es igual al consumo autónomo más 1 menos C por el ingreso, es igual a la inversión autónoma. ¿Está bien? Y eso me divide el mapa en dos grandes sectores. ¿Está bien? Esos dos gráficos los podemos dividir con esa línea roja en el sector izquierdo. La línea roja es el equilibrio de la economía. Sector izquierdo, vamos a ver qué pasa, y el sector derecho, vamos a ver qué pasa. En el sector izquierdo, el sector derecho de la economía, tenemos que en el mercado de bienes hay un exceso de oferta, siempre. ¿Se acuerdan? Yo había puesto acá I2, acá no lo puse de vuelta para no complicarlo, pero ahora lo voy a poner. Teníamos una situación como esta, donde el punto B es la oferta global, el punto D es la demanda global, y que la diferencia entre B y D era un exceso de oferta de bienes. Y si hay un exceso de oferta de bienes, significa que en esta situación los empresarios están acumulando inventarios. ¿Está bien? Esa acumulación de inventarios es porque yo produje 100 autos, pero vendí 90. Y me quedan 10 autos dando vuelta. Y para mí es que no los voy a tirar a la basura, acumulé inventarios. En la parte de abajo hay un exceso de ahorro o existencia de inversión no planeada. Fíjense, en este, bueno, justo este me quedó acá, pero bueno, vamos a poner que hay por acá. Fíjense que este punto B es equivalente a un punto B' acá, y la inversión es un punto equivalente a D' acá, por decirlo de alguna forma. Y esta diferencia, fíjense que el punto B es el ahorro y el punto D' es la inversión. Vamos a ponerle otro nombre, porque no son equivalentes. Vamos a ponerle F y G, para que quede más claro. Si ahí hay una G. F es el ahorro y G es la inversión. Por lo cual claramente aquí hay un exceso de ahorro sobre la inversión. ¿Está bien? Por lo cual hay un exceso de ahorro. ¿Cómo se ve reflejado ese exceso de ahorro? En un exceso de inversión no planeada.
¿Qué es esta inversión no planeada para linkear a ambos gráficos? Esta acumulación de existencias. Porque esta acumulación de inventarios implica de que yo adelanté salarios, rentas, interés y beneficios. Y ese adelantamiento de todo eso implica de que yo lo gasté, pero no lo vendí, por lo cual para mí en el mercado de bienes es una acumulación de inventario, pero en el mercado de ahorro e inversión es una inversión no planeada porque es plata que yo puse y que la invertí, pero no llegué a concretarla. Y el periodo que viene, digamos, la voy a usar. Entonces, una inversión no planeada. Obviamente, lo mismo puedo decir del lado izquierdo de la ecuación, pero al revés. Si vamos a tener en el mercado de bienes un exceso de demanda de bienes, ahora lo vamos a mostrar, con una desacumulación de inventarios. Vamos a suponer, si esto me lo permite, poner un ingreso como este, como el 3 que habíamos puesto antes. Y vamos a tener el punto F y el punto G. Fíjense que el punto F es la demanda global a ese nivel de ingreso y el punto G es la oferta global a ese nivel de ingreso. Claramente la demanda es mayor a la oferta, por lo cual, en este caso, ¿qué está pasando? Bueno, hay un exceso de demanda de bienes y servicios. Ahora, también hay una desacumulación de inventario, porque ¿de dónde sacan los empresarios esos inventarios que están demandando si los quieren vender? De las acumulaciones que tuvieron antes. Si antes se acumulaba el inventario, ahora los pueden desacumular, por lo cual en esa situación se desacumula inventario. ¿Y cómo se ve reflejado esto en el mapa ahorro-inversión? Que tenemos un punto H y un punto I. ¿Está bien? Fíjense de que el punto H, que es la inversión, es mucho más grande ahora que el ahorro, que es el punto I. Por lo cual, en esta situación, esto que se refleja acá, ¿está bien? Me está indicando que hay un exceso de inversión sobre el ahorro y por lo cual hay una existencia de desahorro. ¿Está bien? Esa existencia de desahorro, ¿está bien? Se va a ver reflejada, si quieren, una existencia de inversión no planeada. ¿Está bien? Y ese exceso de inversión no planeada se ve reflejada